Observen a esta persona. Es un abogado que le tocó el día de hoy presentarse ante el Senado, ante la comisión del Senado que va a elegir al próximo comisionado o comisionada de derechos humanos. Ojalá de verdad nuestro país tuviera la oportunidad de que una persona como este abogado estuviera al frente de la CNDH. Pero en lugar de eso vamos a tener casi con toda seguridad 6 años más de la piedra, porque pues es perfecta para lo que le importa a la organización delictiva de la secta. Fíjense nada más, ahora les dejo el video y ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo. Lo publicó Juan Ortiz y dice: dejen de hacer un circo, son palabras del abogado. Aspirante a la CNDH lanza duro mensaje a Rosario Piedra y al Senado. Se llama Miguel Ángel Nava, es abogado y es defensor de los familiares de los niños de la guardería ABC. No dejó espacio para ambigüedades en su mensaje ante el Senado. Criticó a los legisladores por su falta de compromiso y por la precariedad de la defensa de los derechos humanos en México. Sentado ante un Senado con muchas ausencias, Nava señaló lo que considera, y estoy de acuerdo con él, una simulación en los procesos de elección y cuestionó la reciente reforma antiamparos. Lanzó críticas a la CNDH y falta de apoyo a las víctimas. Señaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque dice que no cumple y no cumplirá si sigue la piedra ahí con su rol de protección de derechos humanos. Vemos hoy una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no cumple con su trabajo, pero que la CNDH ante las quejas tampoco la quiere recomendar. Habla del caso de los ya no son niños, ahora son jovencitos, los muchachos que sobrevivieron a la tragedia, este horror de la guardería ABC, y habla de que pues la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora no ha logrado pues resarcir el daño, pero a la CNDH no le importa. Fuertísimo. Habla de la reforma contra los derechos humanos. Nava acusó al Senado de promover una reforma que impide la defensa de la Constitución, violando el principio de progresividad de derechos humanos de la reforma de México en el año 2011. ¿En dónde se está respetando este principio de progresividad si nos damos cuenta que existen reformas retrógradas como esa? Luego habla de que el sistema, obviamente, de selección para el comisionado, no solamente para los comisionados, pero pues hablemos de eso, como es el tema, ¿no? Todo está amañado, pero él lo dice, el sistema de elección está amañado. Denunció que los puestos en derechos humanos ya están asignados de antemano a personas que obedecen intereses políticos, por eso sabemos que probablemente sea Piedra la que se quede ahí. En mi casa, y lo dice, me decía: ¿no te da vergüenza ir una y otra vez si ya sabes que los puestos se heredan? Sus familiares, lo cuenta. Dice que se ha presentado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, que él es de Querétaro, y que va cada 6 años, y pues nunca lo aceptan. Ya entendimos por qué no lo aceptan. Porque para estar en esos cargos necesitan apaleros que no vayan a emitir recomendaciones de derechos humanos, porque eso le afecta al gobierno. Desinterés de los legisladores. Criticó a los senadores de las comisiones de justicia y de derechos humanos por su falta de compromiso y escasa participación. Muy evidente, decía él, ni siquiera a los 20 integrantes de la Comisión de Justicia, ni a los 14 de la Comisión de Derechos Humanos les importa. Dijo también que había 2 periodistas ahí en lo que estaban haciendo, 2, nada más, no les importan los derechos humanos. Y habló de la impunidad que existe hasta el día de hoy en el caso de la guardería ABC.
Como abogado de las víctimas, señaló que el sistema sigue fallando a las familias afectadas. Hoy no hay una sola persona en la cárcel, ni una, en completa impunidad. Este caso de la guardería ABC, si México fuera un país de justicia, de leyes, de respeto a estas, habría llevado a la cárcel a muchos políticos, entre ellos a Felipe Calderón, el genocida, a Eduardo Burs, a la familia de la Calderona, pero no hay nadie en la cárcel. Bueno, criticó también cómo la CNDH y otras autoridades le negaron la recomendación en el caso ABC, obligándolo a litigar para defender los derechos de las víctimas. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le negó una recomendación contra el gobierno sobre el caso de la guardería ABC. Es que analicen esto. La CNDH le niega al abogado defensor de los niños una recomendación al gobierno para que pues se haga justicia, se repare el daño. Es brutal. No mencionó en qué año fue esto, pero pues ha pasado lo mismo en la CNDH desde siempre. Dice, pedí la recomendación a través del INAI, tampoco la obtuve. Tuve que promover un juicio de amparo para que se la dieran. Dios mío. Así está la CNDH. Y ustedes van a escuchar. Como dice, estoy seguro que a mí no me van a elegir. Yo vine aquí siquiera para hacerles reflexionar la clase de lacras que son. Bueno, él no dice eso, pero yo sí. Escúchenlo. Una persona así necesitamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no una piedra. Mientras estoy sentado aquí, gente de mi oficina está promoviendo una queja y también la solicitud de un informe especial a esta soberanía, a la del Senado de la República. Porque hoy nos damos cuenta que ayer en la noche se aprobó una reforma que va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en el párrafo 3º. ¿En dónde se está respetando este principio de progresividad si nos damos cuenta que existen reformas retrógradas? Hoy en este Senado, con 14 miembros que integran la Comisión de Derechos Humanos, veo a la presidenta, veo a un integrante, veo al presidente de la Comisión de Justicia, veo ni siquiera a los 20 integrantes de la Comisión de Justicia ni a los 14 de la Comisión de Derechos Humanos les importa. Hoy en nuestro país quizá la única forma no violenta que tenemos como sociedad para hacerle frente al abuso, al exceso y a la omisión de las autoridades es frente a la defensa de los derechos humanos, en un mecanismo no jurisdiccional. Estaba tomándome un refresco ahí en la cafetería y me daba cuenta en esta parte que tiene ahí con la pantalla de prensa, 2 reporteros. Esa es la importancia que le dan. Veía en los medios de comunicación que la presidenta de la República mandó al Senado a opinar respecto al incidente de suspensión para la no publicación en el diario oficial. ¿Que no tiene confianza la presidenta de la República en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Por qué no pedir una opinión si tiene facultad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para opinar? Les voy a decir por qué. Porque en nuestro país los derechos humanos no nacen de un reclamo social. Nacen de una carta de presentación de un poder ejecutivo hacia finales de los años 90, como para decir, miren, aquí en México se defienden derechos humanos. Y eso no es así, no es un reclamo social. Vemos la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que hoy está inacabada, que los propios transitorios a la reforma mandatan a esta soberanía y muchas legislaturas atrás a armonizar a la Constitución en materia de derechos humanos y no pasa nada. Dentro de mi trabajo profesional les comento uno de los asuntos que llevo. Soy el abogado defensor de la mayor parte de las niñas y de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009. Y también de la mayor parte de los niños más lesionados. Son 10, 8 con lesiones discapacitantes de por vida. Vemos hoy una comisión ejecutiva de atención a víctimas que no cumple con su trabajo, pero que la CNDH ante las quejas tampoco la quiere recomendar. En aquel momento en donde yo tuve el honor de defender a estas criaturas, las supervivientes, ¿no? Porque desde aquí saludo a Ana Paola, tiene un dedo, le amputaron 9 dedos después de ese incendio. Y a los muchos niños lesionadas y lesionados que defiendo, ya me están marcando el tiempo. 45 niñas y niños fallecidos, 25 niñas, 24 niños. Hoy
No hay una sola persona en la cárcel, ni una, en completa impunidad. ¿Y saben lo que pasó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquel entonces cuando adopté su defensa? Yo soy queretano, yo no soy de Sonora. Los abogados en Sonora los traicionaron, los compró el gobierno. No me quiso dar la recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La recomendación que había emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La pedí a través del INAI, tampoco la obtuve. Tuve que promover un juicio de amparo y luego irme al recurso de revisión para obtener la recomendación y poder pedir la reparación integral del daño de mis representados. Ese es el nivel tan precario que tenemos en materia de derechos humanos en nuestro país. Ustedes, senadoras y senadores, hagan una reflexión. Dejen de hacer un circo de estos procedimientos cuando los puestos ya están dados. Les repito, hace 16 años me presenté por primera ocasión. En mi estado, en Querétaro, les comento que ya está la cuarta ocasión. Y en mi casa me decían, oye, ¿qué no te da vergüenza ir una y otra vez si ya sabes que estos puestos se heredan? Porque van a poner a alguien a modo, alguien que obedezca a los intereses del Poder Ejecutivo. No me pregunten por qué, pero llegué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No tardé ni 6 meses cuando la propia legislatura que me eligió ya quería reponer el procedimiento de elección, por emitir recomendaciones, por generar una defensa objetiva de los derechos humanos. Hoy ustedes tienen la oportunidad. Sí, ya sé que debo concluir, Presidenta. Gracias. Pero para mí mi expectativa es estar aquí. Sé que no voy a quedar. Digo, me queda claro después de tantas veces de haber contendido. Sino para que ustedes reflexionen, hagan lo indispensable para que estos procedimientos no dejen de ser una farsa. Es cuanto, Presidenta. Gracias.